El 5 de diciembre de 1492, cuando los españoles de la Europa renacentista arribaron a la que es hoy la isla de Santo Domingo, encontraron un lugar que ya estaba habitado por los aborígenes taínos, que básicamente se encontraban en el Neolítico inferior y bajo un orden social primitivo. Los primeros contactos entre los aborígenes y los europeos fueron pacíficos. En esos momentos iniciales, los nativos llegaron a intercambiar pequeñas porciones de oro por objetos sin valor con sus visitantes. Pero al poco tiempo esto cambiaría, tornándose en un conflicto que cambió el estatus de los nativos frente a los conquistadores. La superioridad de los europeos en armamento daría como resultado que el proceso de conquista fuese relativamente fácil. Las motivaciones para los hechos extremos que los españoles llevaron a cabo en contra de los aborígenes hay que buscarlas en la necesidad de la corona española de obtener beneficios económicos a partir de la explotación de oro y el pensamiento individualista renacentista que fomentaba el enriquecimiento y la búsqueda de prestigio social. Las razones jurídicas de los españoles para justificar la esclavitud de los indios descansaban en el supuesto derecho natural de las leyes cristianas que se originaron durante las cruzadas contra los musulmanes. Aquí se estipulaba que la práctica de la idolatría, la poligamia, la falta de fe en Cristo y el incumplimiento de los principios cristianos en general conllevaban a ser sancionados con la pérdida de la libertad y de la autoridad legítima para gobernarse. Así, se legalizó la guerra contra los pueblos que no profesaban el catolicismo. Si llegaste hasta aquí, recuerda que debes suscribirte al canal y así nos ayudas a crecer. Tuop, Caona, Nocay eran respectivamente las formas en que los taínos de la Española, los nativos de las islas Bahamas o Lucayas y los indios macoriges o ciguayos en la zona de Samaná llamaban al oro. Las noticias aportadas por los nativos sobre la existencia de abundante oro en las proximidades de la desembocadura del río Osama hizo que los colonizadores europeos establecieran ahí un puerto y en torno al mismo se fundara la ciudad de Santo Domingo. Dicho interés de los españoles por este mineral también determinaría el final de las etnias que ocupaban las Antillas Mayores, ya que los indios fueron forzados a trabajar en la extracción de oro debido a que los europeos no querían hacer ninguna actividad laboral pesada, pues habían llegado con la idea de que el oro se encontraba a flor de tierra por los falsos rumores esparcidos en España para atraer colonos. El primer modelo económico implementado por los españoles fue la minería, enfocada en la extracción de oro. Para ello, los nuevos colonos utilizaron a los nativos como mano de obra gratuita. Lo extenuante del trabajo, al que los indios no estaban acostumbrados, los suicidios colectivos y las enfermedades traídas por los europeos, para las cuales no poseían anticuerpos, hicieron descender dramáticamente el número de los nativos. Los repartimientos de indios entre los españoles para hacerlos trabajar en las minas se originaron durante el gobierno de Cristóbal Colón y así apaciguar las peticiones de los alzados en la llamada rebelión de Roldán. Los repartimientos de indios para trabajar de forma exhaustiva en la búsqueda de oro continuaron bajo la administración de Francisco de Bobadilla. Hasta ese momento, el sistema de los repartimientos implicaba largas horas de trabajo forzado y toda clase de abusos para los nativos, pero todavía les permitía mantener cierto grado de equilibrio para el mantenimiento de sus costumbres, su orden social y la práctica de la agricultura. Pero eso cambiaría radicalmente con la llegada a la gobernación de Nicolás de Obando en 1502. Con Obando, los repartimientos serían oficializados y renombrados como las encomiendas, y se conocerían como encomenderos a los beneficiarios de los mismos. El origen de las encomiendas se remonta a la Europa medieval y en España consistía en una especie de contrato o pacto entre hombres libres, pero el que estaba en una posición social o política de debilidad frente a otro aceptaba colocarse bajo su dependencia, buscando su protección a cambio de servicio, algo parecido a la condición de los llamados clientes durante la antigua Roma. Este pacto permitía al encomendado cambiar de protector por voluntad propia.
Pero en América las encomiendas no eran pactos voluntarios, eran más una forma disfrazada de esclavitud para explotar a los indígenas bajo el argumento de la necesidad de evangelizarles, ya que la iglesia también se beneficiaba del trabajo de los aborígenes. Durante el ciclo oficial de las encomiendas se fijaron 2 periodos de trabajo de 5 meses cada uno, entre los cuales solo quedaban 40 días de descanso para las labores agrícolas, pero en la práctica el periodo de trabajo se prolongaba por otros 2 meses, a los que llamaron demoras. Esto imposibilitaba que las labores agrícolas y el descanso fueran realizables. Los indios eran repartidos sin ninguna distinción, ya que no se distinguía entre chicos o grandes, niños, viejos, hombres y mujeres, mujeres preñadas o recién paridas. Habían terminado los tiempos de los areitos, de las historias de los ancestros, ni ritos de caoba, ni plácidas siestas en hamaca. Los taínos y los indios de otras islas, que traían ante la escasez de nativos, vivieron un verdadero infierno de abusos, maltratos, violaciones, castigos físicos, epidemias y hambre. Estas acciones fueron parte de los elementos por los que decreció rápidamente la población nativa. Los españoles que llegaron en esos primeros momentos de la colonización no tenían interés en establecerse en la isla. Su intención, en contraposición a la corona, era enriquecerse rápidamente y volver a España. Con esto en mente, se dieron condiciones diversas para propiciar el deseo de abandonar cuanto antes la isla. Un factor de tipo sociopolítico que llegó a incitar dicho deseo fue la forma arbitraria de los repartimientos de tierras e indios practicada por Obando. En esta práctica se favorecía a grupos privilegiados y cercanos al poder, o bien les podía quitar sus tierras e indios a los que le eran desafectos o no tenían ningún rango social. Por otro lado, la búsqueda de oro se vería tronchada por la escasez de este mineral. Muchos de los españoles que llegaron con Cristóbal Colón y en viajes posteriores optaron por volver a España, y una buena parte murió por hambre, enfermedades o enfrentamientos con los nativos, los cuales, como forma de resistencia, también optaron por sabotear las cosechas para que los invasores no se proveyeran de alimento, aunque esa medida también les afectó a ellos. Ante los abusos y crímenes contra la etnia aborigen, surgieron sectores en el seno de la Iglesia que se plantearon enfrentar el sistema establecido, pues la evangelización había quedado en segundo plano frente a la explotación del indio para generar riqueza. El Sermón de Montesinos, leído el domingo de Adviento de 1511 frente a las autoridades coloniales, incluyendo al entonces gobernador Diego Colón, desencadenó la ira de la clase dirigente que llevó sus quejas a la corona. Del conflicto generado por el Sermón de Montesinos surgieron las llamadas Leyes de Burgos, por las cuales se buscaba dar protección a los aborígenes y disminuir su mortalidad, pero ya era demasiado tarde y de paso los españoles no obedecieron estas leyes a pesar de que sabían de que sin indios no tenían posibilidades de hacer productiva la colonia. Hacia el año 1517, la isla de Santo Domingo tenía una economía pobre y una población reducida, dadas las razones expuestas anteriormente. Con la llegada de los padres jerónimos a la gobernación de la isla en 1516, que tenían como principal objetivo detener la extinción de los indios, se inicia la implementación de un nuevo modelo económico a partir de la agricultura, específicamente de la caña de azúcar. Para sustituir la mano de obra aborigen, la corona promovió la importación de negros africanos en calidad de esclavos. Los padres jerónimos procuraron crear unos 25 pueblos para ubicar a los indios y prevenir su extinción, pero el daño era irreversible. Los encomenderos se negaban a entregar a sus indios y el esquema organizativo que se planteaba en estos asentamientos era muy diferente a su orden tribal. Para empeorar las cosas, una epidemia de viruelas se propagó en la isla de Santo Domingo en 1518, reduciendo a la población aborigen a poco menos de 4.000 indios. Una consecuencia de los abusos que generaban las encomiendas fue la rebelión de Enriquillo entre 1520 y 1533. Esta se inició tras el encomendero de Enriquillo, Andrés Valenzuela, intentar violar a la esposa del primero y tras buscar justicia ante las autoridades y serle negada, tomó el camino de la insurrección,
que puso en grandes aprietos a la gobernación española por más de una década hasta llegar a una negociación de paz. A pesar de ello, los indios siguieron disminuyendo su número. En 1544 llegaría a la isla el licenciado Alonso López Cerrato, designado como capitán general en medio de una situación de inconformidad de los colonos al conocer de las llamadas leyes nuevas, en las que se presumía se consagraba la libertad de los indios, cosa a la que se oponían los españoles, a pesar de que para entonces apenas quedaban unos pocos aborígenes. Lo cierto es que la encomienda no fue anulada, sino que fue reformada al dar la condición de vasallos libres a los indios, pero la ambigüedad de este esquema permitía la continuación de la explotación de los aborígenes. Durante la presidencia de López de Cerrato, las encomiendas serían abolidas en Santo Domingo un año después, esto es, en 1545, a poco más de 50 años de la llegada de los españoles en 1492, pero lo que quedaba de la población aborigen era ya insignificante. Se podría afirmar que las encomiendas se abolirían a sí mismas ante la falta de indios. Esto se deduce por el censo de 1546, en el que Melchor de Castro confirma una población blanca de 5.000 habitantes frente a 12.000 de etnia negra y no hace referencia a los aborígenes. En 1550, según datos de la época, los pocos indios que quedaban vivían en zonas apartadas del hombre blanco, lo que aún generaba la queja de los clérigos para tratar de evangelizarlos. Una de las últimas menciones de indios en Santo Domingo las hace en 1571 el arzobispo Andrés de Carvajal, preocupado por el alarmante estado demográfico negativo de la isla. Por entonces, aconsejaba por escrito a la corona española como remedio a que ordenase el envío de portugueses por ser buenos cultivadores y de indios libres o esclavos, muy abundantes estos en otras partes del continente, preferiblemente de los primeros, o sea, libres, aunque fueran caribes. De ahí puede deducirse que la presencia indígena local era ya insignificante. Fray Cipriano de Utrera afirma que en esos años, persiguiendo a los negros y marrones, el gobierno de González de Cuenca encontró a varios indios dispersos en lugares apartados, por los que los españoles no solían pasar, y los concentró en el pueblo indio de Boyá en 1578, fundado 10 años antes con indios viejos y sin hijos, siendo este uno de los últimos datos sobre lo que quedaba de la etnia aborigen tras la conquista española. El régimen de encomiendas sería abolido en el resto de América para 1720.